Bienvenidos a un capítulo más de Diálogos Sensoriales, en esta ocasión con una variante de diálogos sensoriales, la cual llamaremos itinerante porque, bueno, estaremos viajando de un lado a otro. Sin embargo, no hemos podido viajar por la contingencia, entonces los haremos en línea. Entonces, este será Diálogos Sensoriales itinerante en línea. Y hoy entrevistamos a Marcela Medel. Ella es una ingeniera agrónoma de la Universidad de Chile. Y bueno, quien nos va a compartir un poco su experiencia sensorial y toda la experiencia que tiene en la evaluación sensorial de vinos. Esperamos que les guste la entrevista. Hola, bienvenidos. Estamos de nuevo en Diálogos Sensoriales, en la edición itinerante en línea, porque bueno, no podemos viajar de un lado a otro. Sin embargo, bueno, ahora estamos virtualmente en Chile. Estoy con una gran amiga que es Marcela Medel. Ella es ingeniero agrónomo enólogo de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en ciencias de la alimentación de la Universidad de Borgoña, bueno, realizado en el Centro Europeo de Ciencias del Gusto y la Alimentación, el CESGA. Y bueno, su área de especialización e investigación es la sensorialidad de los alimentos y sobre todo del vino, que es el que vamos a estar platicando hoy. Particularmente trabaja en la percepción de variedades patrimoniales de secano, como el Cariñán y País. Se ha desarrollado la tipicidad y temporalidad sensorial como conceptos que se han ligado al terroir. Además, ha dirigido varias tesis de posgrado y pregrado, perdón, y proyectos de investigación, de los cuales, bueno, nos platicará un poquitín. Y bueno, actualmente es académica del Departamento de Agroindustrias y Enología con cursos de pregrado y posgrado en la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile. Marce, muchas gracias por aceptarnos esta invitación, de platicar con nosotros, de estar un tiempo y bueno, compartir tu experiencia sensorial con MVSense y bueno, toda nuestra audiencia, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Iván, por la oportunidad y por invitarme a esta plática, ¿cierto?, sensorial y sobre todo del vino que ya tú lo comentaste. Es tu pasión, un poquito, ¿no? Bueno, comencemos con una pregunta que ya es un poco tradicional. Bueno, ¿por qué sensorial? ¿Por qué empezaste a trabajar con evaluación sensorial tú? Sí. La verdad que, como lo comentamos en varias ocasiones, no fue una fijación desde el comienzo la evaluación sensorial. Yo obtuve mi trabajo sin saber leer ni escribir, como decimos aquí en Chile, y después que obtuve mi trabajo, bueno, ya era en el área de la evaluación sensorial, vi la motivación en la evaluación sensorial, ¿ya? Entonces, desde los inicios no tuve una fijación con la evaluación sensorial. La fijación que tuve fue realizar estudios afuera y en Francia, porque había visitado Francia un par de veces por trabajo, por vendimia, y me había gustado mucho el país. Entonces, mi objetivo era pasar más tiempo en ese país, unos 2 o 3 años. Entonces, la forma de poder pasar más tiempo era ir a estudiar allá. Okay. Y entonces postulé varias veces a una beca porque no era tan fácil ganarlas en ese tiempo. Y finalmente la obtuve y fui bueno, como tú comentaste, a estudiar en el Centro Europeo, ahí en el CSGA, ¿cierto? A hacer una tesis de doctorado ligada a los consumidores, a la percepción sensorial en vino de consumidores. Ok. O sea, sensorial fue una consecuencia de tus decisiones de vida, en realidad. O sea, no fue ay, voy a estudiar allá porque quiero ser la eminencia en sensorial, ¿no? Fue... No fue eso. Mi interés o la fijación era hacer un posgrado, un doctorado puntualmente. Bueno, y como te contaba, en Francia en realidad. Ok. O sea, ¿cambió tu vida sensorial o de alguna forma? ¿En qué A la ver, cambió? también, bueno, como fui a hacer estos estudios, por supuesto que a mí me gustaba el sensorial, pues yo me especialicé en enología y la degustación de vino sí que me gustaba. Eh, bueno, y al llegar a hacer estos estudios de doctorado, claro, me seguí encantando con la percepción y con el sensorial,
a nivel de consumidores, que fue el trabajo que hice, y el equipo donde yo estaba trabajaba básicamente a nivel de consumidores. Entonces, el encanto estaba con el sensorial y se afiató en el momento que fui a hacer estos estudios de sensorial que terminaron en el doctorado, claro, claro. Y ahora no me arrepiento, o sea, una ciencia que me gusta mucho, me apasiona, no me arrepiento en lo absoluto, lo volvería a hacer de todas maneras y pienso, claro, seguir desarrollándome en esta área porque la encuentro muy interesante, muy flexible, como te comentaba también en otra oportunidad. Claro, claro. ¿Y qué sigue para Marcela Medel? Ahorita, bueno, ya doctora, ¿qué, qué, qué, qué te gustaría hacer ahora como experta en sensorial, en vino? Mira, la verdad que, como lo comentaste tú al principio, este último tiempo yo me he dedicado bastante a la investigación en variedades de secano, la variedad Cariñán y la variedad País. Que puntualmente el país, por ejemplo, era el patito feo de las variedades distintas en Chile. Y Okay. resulta que hace como unos 6 o 7 años atrás que han cambiado la forma de vinificar los pequeños productores del secano costero de la séptima región en el sur de Chile. Y la verdad es que está brillando bastante la variedad país y nosotros ahora estamos desarrollando investigación sensorial y también fenólica, ¿cierto?, en torno a esta variedad. Y bueno, estamos en ese proyecto. Se ha visto perturbado, por supuesto, con esto de la pandemia, pero esperamos prontamente tomar el hilo de ese proyecto. Entonces, la verdad que a mí me ha encantado bastante esto de las variedades patrimoniales y, entre comillas, los patitos feos, como te comentaba. Entonces, me gustaría seguir en esta área de investigación, en estas variedades patrimoniales, que se les puede sacar bastante brillo y que realmente son variedades muy flexibles, que tú encuentras muchas diferencias entre un valle que está cercano a otro valle, por ejemplo. Sí, Entonces eso es muy bonito de poder trabajarlo de forma más científica o de forma científica, la verdad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esas cosas después llegan a una publicación, en fin, bueno, lo que buscamos en general cuando investigamos un tema específico, particular. sí, sí. Entonces, por ahora, todavía no termino, creo, con esa área de investigación en cuanto a estas cepas patrimoniales que todavía me interesa muchísimo. Entonces, no me he proyectado en otra cosa. Todavía Todavía no. tengo trabajo ahí y que me interesa muchísimo todavía. Ok, Sí, sí. muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado en este proceso que has llevado de formación sensorial? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la misma ciencia sensorial? Si es que hay algo que te guste. Sí, hubo un trabajo que realizamos con un alumno, que fue una tesis de magíster, con José Luis Romero. La verdad es que las cosas se dieron muy bien, eso también tengo que señalarlo, porque José Luis era y es un muy buen alumno, una persona de esos alumnos que corren solos, ¿cierto? Mm, Entonces, su tesis se dio muy bien. Y además, el tema era muy bonito, se armó una metodología de astringencia aplicada con DTS. Algo había hecho Gastón Ares en Uruguay al respecto, pero nosotros le aplicamos a una solución modelo. Por eso me atrevo a decir que fue algo nuevo, ¿ya? sí, Entonces, vivimos muy bien este proceso de la tesis de José Luis y luego lo publicamos. Entonces, tuvo muy buen término ese trabajo. ok. Y claro, personalmente creo que ha sido lo más bonito que hemos hecho en Sensorial en conjunto con José Luis. Ese
el mejor recuerdo que he tenido en mi trabajo, claro, ligado a la docencia, porque fue José Luis que hizo el trabajo mayoritariamente. Claro. Oye, para quienes, bueno, Diálogos Sensoriales nace en México, pero para quienes están en México y no conocen tanto la estructura en otros países, ¿cómo es digamos, la comunidad sensorial en Chile? No, no, bueno, sé que tú tienes muchas conexiones en diferentes países, por lo que viene ahorita, bueno, viene un congreso que es SensLatam, que tú eres Sí. parte del grupo, pero hablando solamente de Chile, ¿cómo está formado? ¿Hay comunicación? ¿No hay comunicación? Sí, ¿Cómo es mira, ese proceso? es un grupo muy pequeño, no hay una asociación, no hemos trabajado tampoco para hacer algo así, tengo que ser bien sincera. Ujú. Eh, en general somos unas 6 personas, 5 personas, no más que eso, en diferentes universidades. Y yo tengo contacto directo con una colega que es Karina Stay, con la que empecé este año recién a trabajar. Ella está ligada al sensorial de niños, viene de terminar su doctorado en Davis, bastante fuerte en su área. Y hay otra colega, Andrea Bunger, que trabaja en la Facultad de Química, dentro de la Universidad de Chile también, con la que tengo un contacto frecuente también. Las demás personas, tengo muy poco contacto con ellas, en algún comité de tesis nos juntamos, eh, nos invitamos entre nosotras para los comités de tesis, para recibir sus aportes, ¿cierto?, de la investigación, pero mayor contacto no tenemos en realidad con las demás personas. Entonces, yo el contacto directo lo tengo con estas 2 personas que te mencioné al principio y lamentablemente no tenemos una asociación sensorial en Chile. También ocurre lo mismo en Argentina, en Brasil, en Perú, en la región en general. No sé si en México hay una asociación, pero hace poco nos reunimos con personas de Argentina, no, de México tampoco, porque estaba Carlos Gómez y tampoco había una asociación en México. Entonces me atrevo a decir que en ningún país de América Latina, lamentablemente, hay una asociación ligada al sensorial que sería muy interesante y también sería muy interesante porque de esa forma podríamos estar América Latina conectados. Ahora con el SensLatam puede ser que se empiecen a generar mayores conexiones entre los países, ¿ya? Sí. Puede ser un primer paso a una mayor integración de las personas que trabajamos en sensorial en América Latina. Podría ser algo bastante bonito que podría funcionar muy bien. Sí, ojalá y se consolide. Entiendo que Brasil sí tiene su sociedad sensorial, que bueno, va y viene. No sé qué tan, por ejemplo, para Pangborn en Río la formaron, pero no sé si continúe. Y sí, no, en América Latina no hay nada. Estaría muy padre, pero también creo que tenemos que trabajar de manera interna, ¿no? Cada país, porque por eso te preguntaba, ¿qué tan cercanos son las personas de sensorial ahí en Chile con ustedes? Y pues, nos toca hacer a cada uno nuestra labor, ¿no? Claro, Creo. sí. Muy bien. Oye, y pensando en experiencias que te hayan costado más trabajo, no necesariamente que no te gusten, sino algo así que digas, híjole, esto me costó mucho trabajo, pero vale la pena. Sí, sí. ¿Qué? Eh, lo que más cuesta el compromiso con las personas, en los entrenamientos de panel. Los entrenamientos de panel, a mi parecer, es lo más complejo. Ahora, yo estoy dedicada principalmente a percepción sensorial con panel entrenado. ¿Por qué? Porque tenemos una mala ubicación geográfica nosotros como facultad para poder hacer estudio con consumidores. Ese es el fundamento en realidad, porque si no, a mí me encantaría trabajar con consumidores.
Entonces, como estoy abocada al panel entrenado, los entrenamientos son complejos porque cuesta terminarlo, ¿cierto? Bueno, las personas que trabajan con panel entrenado me van a entender. Eh, y el compromiso de finalizar el entrenamiento, mantener el panel, ¿cierto? Para que siga evaluando, creo que es lo más complejo del sensorial. Y al mismo tiempo, el contacto con las personas es lo más enriquecedor también de la ciencia, po. Entonces, en el ser humano están ahí los pros y los contras, po, en las personas. Entonces, yo diría que eso es lo más complicado, sí. ¿Y hay algo que no te guste? Así como, ay, esto lo tengo que hacer, Sí. pero no me gusta. ¿Hay algo así? Mira, a mí lo que más me complica son las metodologías que no tienen mucha expresión. Por ejemplo, los test pareados, los test triangulares. Últimamente, hasta el perfil descriptivo ya como que a mí me aburrió porque pasé mucho tiempo haciendo perfil descriptivo. Entonces, la verdad es que no le encuentro mucha gracia ya. ¿Por qué? Porque uno empieza a aplicar otras metodologías con temporalidad, porque bueno, gracias a ti tenemos FISPO, Iván, entonces al utilizar FIS se nos abre un montón de métodos que son mucho más entretenidos que un perfil descriptivo. Y también el perfil descriptivo es mucho trabajo, porque hay que entrenar a los evaluadores, en fin. En el caso del vino, por ejemplo, puede ser más fácil, porque tenemos un panel entrenado en vino, que es el que utilizamos siempre, pero resulta que vamos cambiando las variedades, ¿ya? Claro. Que ocupamos el Cariñán, ocupamos el País, o no sé, cosas más tradicionales, el Cabernet Sauvignon, el Merlot. En esas variedades tradicionales no hay tanto problema, pero en variedades como el Cariñán, el País, últimamente hicimos unas evaluaciones en Nebbiolo, en Sangiovese, Tempranillo, variedades que son poco comunes, por lo tanto cada vez hay que entrenar al panel puntualmente en esas variedades. Claro, claro. Entonces, claro, el perfil descriptivo es bastante trabajo y no es muy dinámico, no es muy entretenido que digamos. Entonces hay otros métodos temporales, bueno, el DTS, ahora nos estamos yendo al Tecata, Claro. estamos encantándonos con el Tecata y hemos hecho un par de evaluaciones. La verdad que todavía un poco comparando el DTS con el Tecata, la verdad. No hemos soltado el DTS. Bueno, ese es un error de formación, porque yo mi tesis de doctorado, bueno, tú sabes que la hice con Pascal Schlich, Sí. y él es el padre del DTS. Entonces, yo seguí muchos años trabajando con el DTS en vino, y recién me estoy destetando, como se dice, Ajá, ya te estás soltando. dejando el DTS, porque claro, también uno se aburre tanto tiempo con la misma metodología. Entonces ahora ya nos estamos encantando con el Tecata y la verdad que también es una metodología distinta al DTS y también bastante entretenida por el dinamismo. Entonces Claro. yo podría decir que las cosas monótonas o de menos expresión a mí me aburren un poco O sea, lo y tal estático. vez, exacto, y tal vez las metodologías más dinámicas, más entretenidas, que incluso se puede modificar cosas, eso me llama mucho más la atención. Ok. Ok, Sí. muchas gracias. Parte de esta entrevista, bueno, implica poner en complicación al entrevistado con algunas preguntas comparativas. Ya. Entonces, voy a empezar con algo muy sencillito, ¿no? Así pensando en, ¿qué prefieres, vino tinto o vino blanco? Uy. ¿Tengo que contestar uno o el otro? No se valen empates, espera, si me faltó acotar, no se valen A empates. mí me gusta mucho el Sauvignon Blanc y me gusta mucho lo espumoso. Me Ay, gusta ay, ay. mucho el Riesling. Entonces, si tú me colocas, a ver, un vino corpulento, robusto, en tinto,
y eso lo contrapongo con un espumoso o un Riesling o un Sauvignon Blanc, yo prefiero el Sauvignon Blanc, el Riesling o el espumoso. No soy mucho de vinos tintos gruesos, muy robustos, no me gusta tanto ese perfil de vino, prefiero un vino tinto más liviano, más ligero, más frutoso, más ese perfil. Pero si me preguntas vino tinto, vino blanco, no podría elegir uno o el otro, es muy difícil. Dato faltante, Empezaste mal, entonces. Iván, con tu pregunta, porque no puedo contestar y ser categórica, lo Ok, siento. ok, no, está bien, yo nada más pregunto. Claro, ¿Chile o Francia? wow. Seguimos con las complejidades. A ver, Así es, yo no sé, tal cual general, ¿Chile o Francia? no, bueno, Chile, sí. Ok. Claro, mi segundo país sería Francia. Bueno, no conté a las personas porque solo tú sabes. Yo cuando fui a hacer mi doctorado, en el primer año de estudio, conocí a mi pareja en ese tiempo y bueno, ahora él regresó a Chile conmigo, nos casamos y tenemos 2 hijos. Ah, Entonces, para que las demás personas me entiendan por qué tanto corazón por Francia, la claro. verdad es que por eso. Tengo un marido francés que veo todos los días y ahora 24 horas al día, ¿cierto? ¿Cierto? Pero además tengo a 2 pequeños que son chilenos franceses también. Sí, por Entonces, eso preguntaba, porque yo sí sabía de eso, sí, entonces por eso. sí, claro, claro, sí, por eso. Muy, Entonces, Francia es un muy bonito país que aprecio mucho también, sí. Sí. eh, ya, esto creo que es más que obvio, pero ¿análisis descriptivo tradicional o métodos rápidos? No, método rápido, sin duda. ¿Triangular o comparativa? Triangular o comparativa. Ah, chuta, ninguno. Otro Encuentro dato tan fome, faltante. encuentro tan fome yo el pareado, el triangular, tal vez el triangular porque es un tercio en el acierto, no sé. Bien, bien. Sí, no, todo bien, nada más son Sí, sí, preguntas. en realidad a mí me cuesta mucho esos métodos. Antiguamente prestábamos servicio a empresas, ahora ya no lo hacemos. Y claro, en esas prestaciones de servicio nos tocaba hacer triangular y pareado. Y la verdad que esa también era eso podría ser una de las cosas a agregar en lo que me costaba mucho, porque no es muy atrayente, no atira la atención, no es muy sexy que digamos el pareado o el triangular. No, Claro, no claro. sé, bueno, no quiero ofender a nadie No, tampoco, no. pero en el contexto del sensorial, que tiene tanto que expresar el sensorial de cualquier cosa en realidad. Entonces, limitarlo a cuál es la muestra más ácida y responder la 305, la verdad que Wow. es reducir a un mínimo la respuesta del evaluador cuando tenemos tanto que conocer al evaluador a través de la metodología que estamos utilizando. Ese otro punto que es muy bonito del sensorial, es una Claro. forma de expresión, ¿cierto? En que conocemos a las personas por el sensorial. Eso puedo ser categórica en eso, porque, por ejemplo, me toca determinar umbrales de los gustos básicos en los alumnos. Y ahí uno tiene un acercamiento bastante profundo al revisar las respuestas de los alumnos. Hay respuestas que son perfectas y hay respuestas que son, wow, Diferentes. sí, pues un desorden. No, no, yo también soy así, entonces un desorden en la respuesta y claro, ahí se ve la falta de estructura, en fin, y todo el análisis que uno puede hacer detrás de una evaluación sensorial. Entonces, Claro. también es una ciencia muy bonita por eso. Súper. Sí, Gracias. sí, Sí. sí, es que es Y verdad, pues, sí, 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 no, 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 tú todo estás de bien. acuerdo conmigo en eso. Totalmente de acuerdo, Claro, totalmente. claro. Y bueno, vamos a pasar ahora a la parte de descripción sensorial de un producto. ¿Ya? Bueno, Marce había platicado que nos podía hacer una degustación de un salmón o de un vino, ¿no es cierto? Claro.
No, de vino. Entonces, pues, ahora sí, Marce, te dejo la explicación de lo que nos vas a compartir. Claro. Yo tengo nada más como dato, les voy a compartir. Yo me conseguí este vino que está en Tetrabric, muy bueno para hacer la degustación. Voy a hacer prácticamente lo mismo que haga Marce con este vino Tetrabric. Sí. Bueno, mira, la verdad que yo quise degustar en esta ocasión un Cariñán Cariñán. porque trabajamos bastantes años en un proyecto con esta variedad. Yo creo que no debe haber Cariñán en México, porque hay muy pocas hectáreas en el mundo en general y no creo que en México esté aún, ¿ya? Pero voy a abrir la botella y a medida que vamos percibiendo, o sea, voy a ir percibiendo, pero la idea es compartir con todo el grupo, ¿cierto? Lo que yo voy a ir percibiendo aquí en este Cariñán, y la idea es ir comentándole a medida que percibo cuáles son las características sensoriales que caracterizan al Cariñán, cuál es la tipicidad del Cariñán, por qué es una variedad que, mira, les cuento, en el sur de Francia hay bastante Cariñán, en el área de Languedoc-Roussillon, en el sur, cerca de Montpellier, para que se ubiquen en Francia. Y resulta que este Cariñán es el patito feo también en Francia, ¿ya? ¿Por qué? Porque nunca ha sido un vino muy apreciado en general, ¿ya? Por su alta acidez. Yo creo que es eso lo que le molesta a los franceses del Cariñán, porque los franceses no son mucho de acidez, ¿ya? Entonces, no, bueno, y sin embargo, aquí se están haciendo muy buenos vinos de esta variedad, justamente por eso, por el potencial que tiene, por la alta acidez. ¿Qué es lo que se obtiene con esta alta acidez? Que no se corrige la acidez en bodega. Ustedes deben tener el mismo problema en México porque también es un clima cálido, igual que el de Chile. Bueno, como México, Chile también la latitud es largo, ¿cierto? Pero en la zona vitivinícola en general es un clima más bien cálido. Hay sectores fríos, pero la mayoría son cálidos. Por lo tanto, pecamos siempre de baja acidez en los Sí. vinos. ¿Y qué hacemos? En la bodega llega el vino, o sea, bueno, se elabora el vino y en el inicio de la fermentación se agrega ácido tartárico, lo que hacen en México sin duda también. ¿Por qué? Porque la acidez es un atributo sensorial importantísimo en el vino blanco, por supuesto, y en el vino tinto también. Entonces el Cariñán, por genética, tiene una alta acidez, ¿ya? Okay. Entonces lo que se hacía antiguamente aquí, que el Cariñán se ocupaba para mezcla. ¿Por qué? Porque levanta a un Cabernet Sauvignon, levanta a un Merlot, levanta la variedad país también, que es de la zona, ¿cierto? Que tiene una falta de acidez. Entonces, era un vino que se ocupaba mayoritariamente en mezcla. Ahora, hace unos 10, 12 años atrás, se está vinificando monovarietal, es decir, solo Cariñán. Y les ha ido muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, para no alargar más. No, no, tranquila. Oye, ¿hay una temperatura que tú recomiendes? Sí, este Cariñán hay que degustarlo a 15, 16 grados, 17 ya podría estar un poquitito caliente. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo mismo, porque es la acidez lo que lo caracteriza. Entonces, si lo servimos a una temperatura mayor, vamos a perder esa... Viene el descorche. Bien Sí, concentrada, Marce, ahí en el... porque no se me puede caer. No, ahí está, ya lo Ya, descorché ya. bien, Ya. bien. ¿Tienes colección de corchos o algo tú? ¿O los Ah, desechas? Los no, corchos. no, no. De hecho, este es un sacacorcho que le regalé para el Día del Padre a mi marido y el que estoy Ok. ocupando ahora. Así que no, no soy muy coleccionadora
de material. Postvinícola. Claro, a ver, entonces, ¿se ve o no? No, no se ve. Sí veo, bueno, se ve la copa. Un poco... Lo que yo quiero comentarle es que el primer sentido, quiero aplicar esto netamente al sensorial, ¿cierto? No darle tanta importancia al vino. Es verdad que es un Cariñán y ya les conté toda la historia, pero creo que lo más atingente es que apliquemos el sensorial en esta degustación, y es lo que Iván quiere también, ¿por cierto? Entonces, el primer sentido de percepción siempre va a ser la vista. Todo va a entrar por los ojos, ¿por cierto? En vocabulario familiar. Entonces, en el vino también. Y resulta que apreciamos primero si el vino está limpio, ¿cierto? Que no tenga partículas en suspensión, que no esté turbio, que el vino esté brillante. Esas son características visuales muy importantes. Y ligado a la calidad también es la intensidad del color y la tonalidad, ¿ya? Entonces este Cariñán, claro, tiene una intensidad alta de color y una tonalidad, ¿cierto? Roja violácea, ¿cierto? Que se ve en el borde. Entonces, les contaba que la intensidad colorante es alta, ¿cierto? Y tiene una tonalidad roja violácea este vino, ¿ya? Entonces, les comentaba que el sentido de la visión va a ser el primero que va a interactuar con el vino, ¿ya? Por lo tanto, si encontramos una turbidez, partículas en suspensión, tal vez eso nos va a frenar visualmente, ¿ya? ¿En qué? En el deseo de poder probar el vino, ¿cierto? Que es el objetivo, ¿ya? Por lo tanto, el aspecto visual es importantísimo a la hora de degustar, bueno, no solamente el vino, pues cualquier alimento en general, ¿ya? Y que lo pusiste en una hoja blanca, eso Ah, facilita la... sí, pues me olvidé. Para poder apreciar bien el color y la tonalidad, sobre todo, recuerden que la tonalidad es el apellido del color, entonces en este caso es rojo y es violáceo, que es el apellido, y ese es el tono o el matiz. Entonces, para poder apreciar el tono o el matiz, utilizamos una hoja blanca, entonces de esa forma se refleja bien el tono con el fondo blanco, ¿ya? Es la forma de poder percibir bien el matiz o el tono del vino. Y también es una forma de poder ver ausencia de turbidez y de limpidez, aunque sin la hoja eso también lo podríamos ver, ¿ya? Ok, pero es más fácil, digamos, con una hoja, ¿no? Sí, sí, Ok, ok. se recomienda la hoja blanca para poder ver el tono, la verdad. Técnicamente eso, ¿ya? Muy bien. Entonces ahora pasamos a la nariz. Y en la nariz hay que meterla con ganas la nariz dentro de la copa para poder percibir los aromas del vino. Primero lo hacemos a copa parada, es decir, sin agitar el vino. ¿Por qué? Porque se volatilizan rápidamente los compuestos, por lo tanto, percibimos primero a copa parada y después agitamos la copa y volvemos a meter la nariz. Entonces este vino, claro, tiene frutos rojos, bien marcados, ¿cierto? Y fruta fresca en general, ¿ya? Es bastante correcto señalar el genérico también, un vino frutoso, fruta fresca, frutos rojos. No es necesario para los que tal vez les gusta degustar, pero siempre piensan, no, es que yo no sirvo porque no tengo muy desarrollado el sentido del olfato. No, no es necesario decir, oye, aquí hay frambuesa cosechada a las 7 de la mañana con el rocío del día, en fin, no es necesario dar un detalle de esa forma, ¿ya? Yo creo que los descriptores que aparecen en la contraetiqueta de los vinos nos han mal acostumbrado a ese descriptivo tan específico, por lo tanto siempre nos colocamos una
limitante a la hora de degustar. Creo yo que es por las contraetiquetas, tal vez con demasiado detalle, ¿ya? Y muy poéticas también, por eso hice el hincapié en la frambuesa o la mora cosechada temprano en la mañana, ¿ya? La poesía está bastante ligada al descriptivo de los vinos y eso no es correcto, ¿ya? Entonces ya percibimos, recuerden, a copa parada y agitando, y después vamos a la boca, ¿ya? El último sentido que interactúa con el vino, ¿cierto? Y aquí es necesario oxigenar el vino al momento que ustedes lo toman. Seguramente que tal vez han visto a personas cuando degustan, no sé, puede ser, y hacen unos gestos medio extraños, ¿ya? Pero es necesario técnicamente, es que, mira, yo les voy a explicar, es bien simple. Lo que pasa es que hay que oxigenar el vino y hay que hacer como los pollos cuando toman agua. Entonces uno hace así. Y uno inspira por la boca, toma el vino, ¿cierto? Hace una especie de enjuague en la boca y luego lo bota, ¿ya? Pucha, yo no traje algo para hacerlo. Bueno, ¿por qué? Porque uno al inspirar, ¿cierto? Toma aire, ¿cierto? Oxígeno, y eso se mezcla con el vino. Y al mismo tiempo arrastra todos los compuestos volátiles, y estos compuestos volátiles van a pasar por el tubito que une la boca con la nariz, que es la retronasal, ¿ya? Y al momento que ustedes botan el vino por la boca, el aire sale por la nariz. Por lo tanto, esta corriente que se forma pasa por la zona de los cornetes, y es aquí, en la zona de los cornetes, donde tenemos el bulbo olfatorio y donde se percibe fisiológicamente los aromas, ¿ya? Claro. Por eso que técnicamente se bota el vino, ¿ya? Ese es el fundamento técnico. Y lo otro que, claro, cuando tenemos degustación de forma técnica, ¿cierto? Degustamos 7, 8 vinos, un martes a las 9 de la mañana, entonces, claro, al quinto vino estaríamos con mucho alcohol en el cuerpo, y ya al sexto, séptimo vino lo encontraríamos deliciosos todos. Claro. Entonces, claro, el hecho de consumir el vino, vamos a tener alcohol en el organismo, por lo tanto no vamos a tener la objetividad para poder apreciar el vino siguiente, y así sucesivamente. Por lo tanto, también hay un fundamento fisiológico de por qué botamos el vino cuando se degusta en la bodega o en una clase o en una cata o en una degustación en general. ¿Ya? Esos son los dos fundamentos de por qué hay que botarlo. ¿Ya? Yo no lo voy a botar porque no traje el tiesto para poder hacerlo. Me olvidé, porque lo más correcto sería que lo botara después de este discurso que les doy de por qué se bota el vino. Y ¿ya? tiene que ser así, y mira, no lo botas. Claro, pero no lo voy a botar, pero sí voy a hacer el gesto técnico para que se aprecie la forma. ¿Ya? Perfecto. Y ahí yo me lo tragué, pero en rigor debería botarlo. Ok, y ahí ya está toda esta explosión. Claro, se percibe la acidez porque recuerden que también hay una temporalidad de percepción en la boca. Por lo tanto, si este vino fuera dulce, yo percibiría el dulzor primero, después la acidez, que efectivamente es ácido, ¿cierto? Luego percibo la astringencia, que todavía me queda como persistencia, esa sensación de sequedad, de arrugamiento en la boca, de falta de saliva, que la percibimos en otros alimentos como los caquis, como el café sin azúcar, ¿cierto? También es un poquitito astringente, el té sin azúcar, la rúcula, en fin, hay varios alimentos que por naturaleza son astringentes, ¿ya? Y finalmente percibimos el amargor. La verdad es que yo soy malísima para el amargor porque tengo los umbrales muy altos, por lo tanto yo no percibo amargo este vino, ¿ya?
Tal vez puede que tenga un poquitito de amargor, pero yo no lo percibo, ¿ya? Claro. Pero sí les puedo decir que está bastante equilibrado el vino, es un vino liviano, fácil de tomar, y que tiene de todas formas un buen cuerpo, ¿cierto? Y una astringencia que acompaña bien al vino, ¿ya? Wow. Entonces, Por la verdad eso, que ajá, dime, está, dime. está bien, está bien. Por eso Mi tu hijo sigue agrado por la gritando, temporalidad. No, no, no te preocupes, vaya. Y además tiene una sonrisota así se va a poner Aquí a degustar estoy. ligerito el vino conmigo. Es que ahora entiendo por qué tu agrado por Tecata o TDS, ¿no? O TTS, porque toda esta temporalidad de la experiencia, ahí la puedes expresar. Ni no necesariamente en un perfil descriptivo tradicional, donde tienes un momento de la percepción y ya, ¿no? O sea, Claro, eso claro. está, Sí, qué sí. Y interesante. claro, en función de la calidad, eso es muy importante, Claro, porque lo que deja el alimento, la persistencia y el dejo o el retrogusto, ¿cierto? Va a ser muy importante para que yo me termine la copa del vino y después me termine la botella. claro, eso es muy bueno. En el fondo, los comerciales y la empresa es lo que les interesa, que el consumidor se tome lo más rápido la botella y que vaya y compre otra. Claro, Entonces, claro, la aplicación de la temporalidad, ahí tenemos el concepto del retrogusto, la persistencia, que son muy importantes a la hora de seguir consumiendo el mismo producto. Se podría aplicar también para los alimentos en general también, porque claro. si hay un dejo o un retrogusto en un alimento, no lo voy a volver a comprar porque eso queda ahí en la memoria y no lo voy a volver a elegir. Claro, wow. Oye, Sí, bueno, pensando en calidad sensorial de vinos, porque seguramente, vaya, toda digamos, la producción, pues probablemente sea en su mayoría uniforme, pero hay momentos en donde, ¿qué atributos podríamos no esperar en un vino? Así que de repente lo abras y, bueno, pienso en un ácido acético, ¿no? Pero algo más que no sea tan aceptado, o en realidad cualquiera es un atributo que puede ser usado en un maridaje, por sí. ejemplo. Bueno, el ácido acético, claro, no es esperado porque ocurre cuando la volátil de un vino sube, es decir, cuando hay inestabilidad, microorganismos, bacterias puntualmente, que están actuando ahí en bacterias acéticas, ¿cierto? Que están actuando en el vino. Entonces, es un defecto, ¿cierto? Y se convierte en vinagre finalmente. Por lo tanto, claro, con volátil alta tenemos vinagre y claro, no es deseado eso. Eh, Aclarar que la ausencia de defecto en un vino es símbolo de calidad, que un vino sea correcto. Técnicamente, la aplicación del sensorial o de la degustación de vino va a ser esa, Claro, ausencia de defecto, que un vino sea correcto, ¿cierto? Esa es como la aplicación mayor. Y atributos que no son deseados, el amargor no es deseado. A los consumidores no les gusta el amargor, mm, ¿ya? En general. Por ujú, eso es que la mayoría de los consumidores, por ejemplo, le echan azúcar al café o al té para tapar el amargor. En el claro, vino tampoco es un atributo que sea deseado. La presencia de amargor disgusta en general al consumidor. ¿Qué es lo que le gusta al consumidor? La madera. Aquí en Chile, en Francia, tal vez en menor medida, en Inglaterra también hicimos algunos análisis con consumidores ingleses y la madera les gusta mucho, la sucrosidad de mm, la madera da un poquitito de dulzor, que es un término que se denomina sucrosidad de la madera. Entonces eso al consumidor le gusta mucho. Eh, en países como los nuestros, yo estoy segura que en México también les debe gustar la madera, en Francia y en Inglaterra también les gusta la madera, ¿ya? claro. Entonces, esos sí son atributos deseados por los consumidores en general.
Sí. Aquí en México casi no, bueno, sí hay una gran cantidad de gente que consume vino, pero no somos un país de vino como tal. Pues, pienso que puede estar abierto este mercado para consumir algo que tenga atributos amargos. Conozco mucha gente que le encanta. Bueno, en lo personal, sí consumo vino. Creo que preferiría vino sobre algunas otras bebidas o destilados. Pero fíjate que no era yo consciente de lo amargo y se me hace un atributo como importante también dentro de un vino. A mí, no sé, soy neófito en Sí, esto, la sí, verdad. pero porque a ti no te molesta tal vez, No, 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 claro, no, claro. Pero a lo mejor tú no le echas azúcar al café, ¿o no, sí? tampoco, no. Ya, por eso. Ah, ok, Estamos iguales, debes tener los umbrales altos de amargor, puede porque te ser. gusta el amargor, es lo que me ocurre a mí. A mí me gusta el amargor. Yo prefiero 1000 veces un chocolate amargo que un Sí, chocolate con leche. de leche. Ujú, ujú, Entonces, depende del perfil, depende de las bocas, po. claro, Entonces, claro, tú estás en el perfil de liking del amargor, por lo tanto, en un vino te va a gustar, o sea, lo vas a apreciar, si es que lo percibes, lo vas a apreciar el amargor. Pero hay consumidores que son muy sensibles al amargor, entonces lo detectan rápidamente en bajas concentraciones y no les gusta. claro. Entonces eso, claro, por ahí va lo negativo del amargor. Y claro, es el típico perfil del consumidor que le echa azúcar al café, le echa azúcar al té, porque es una forma de tapar el amargor y sentir el dulzor, porque bueno, tú sabes que el dulzor tapa todo, Sí, claro, tapa claro. todo, no solo en el vino, en cualquier alimento, Sí, sí, sí. claro. Oye, y clasificar al vino como, el Cabernet es astringente, ¿no? Por ejemplo. O un Sí. Merlot es afrutado siempre. ¿Eso es válido? O más bien, date permiso de experimentar un Cabernet hoy, mañana y siempre? O en cualquier momento, Sí. ¿no? No sé. Sí, ¿Tú qué buena opinas? pregunta. En general, hay una cierta tipicidad de las variedades. El Cabernet siempre va a ser robusto, siempre va a ser un vino bastante astringente. ¿Por qué? Porque el Cabernet, la baya es pequeñita, es la más pequeña de las tintas. Por lo tanto, la cantidad de compuestos fenólicos que tiene es bastante alta. Bueno, por ahí está el Tanat también, que le gana al Cabernet. Los uruguayos me colgarían si no lo menciono. El Claro, Tanat también tiene una cantidad de compuestos fenólicos mayor que el Cabernet Sauvignon, y cuando uno descorcha un Tanat, el vino es casi negro. Entonces, bueno, también el Tanat estaría... No conozco la valla del Tanat, por eso que no podría compararlo con el Cabernet, pero me imagino que también la valla debe ser bastante pequeña. Por lo tanto, la concentración tánica de variedades como el Cabernet y el Tanat es altísima. Entonces, siempre vamos a tener vinos que son muy astringentes en la variedad Cabernet Sauvignon. Y si me voy al otro extremo, el Pinot Noir es un vino bastante liviano en cantidad de compuestos fenólicos, ¿cierto? De sí, hecho, tiene menor composición, menor estructura en cuanto a antocianina, por eso que tiene poco color, es una variedad con poco color, y también es poco robusta, es poco astringente, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a haber una tipicidad del Pinot Noir como un vino más liviano, más ligero. Dicen que el tinto de las mujeres, ¿cierto? Más delicado, en fin. Entonces, hay un contexto de tipicidad propio de cada variedad. Lo mismo ocurre en las variedades blancas, ¿ya? El Sauvignon Blanc siempre va a ser un vino blanco muy liviano, ácido, fresco, fácil de tomar, y el Chardonnay va a ser un mm, vino más robusto, que lleva madera generalmente, que tiene fermentación maloláctica, por lo tanto va a tener unas notas a mantequilla, a lácteos, ¿cierto? A yogur a veces. Entonces, cada variedad está dentro de un perfil, de una tipicidad de la variedad. Ahora, dicho eso, depende dónde esté, ¿cierto? A claro. qué altura, depende del clima, del suelo, un suelo arcilloso, un suelo arenoso, un suelo limoso, en fin,
va a dar tipicidades completamente diferentes. Y eso lo hemos trabajado porque tanto en los proyectos del Cariñán como del país hemos hecho microvinificaciones de suelos y localidades que climáticamente son muy diferentes y sensorialmente encontramos muchas diferencias. Entonces, hay un prototipo en general, pero depende de muchos factores que las variaciones de las características sensoriales que dentro de una misma variedad puede haber. Por ejemplo, y con esto termino para no alargarme en la respuesta, y para no aburrirlo, No, no, sí. en la variedad país, que es el proyecto que tenemos ahora, estamos microvinificando en la séptima región y en la octava región, ¿ya? Que la distancia en kilómetros no es tanta, pero les cuento que, por ejemplo, en tonalidad de color, los vinos que obtuvimos en la séptima región en comparación con los de la octava son completamente diferentes. Los de la séptima tienen una tonalidad violácea y los de la octava tienen una tonalidad teja. Por lo tanto, si los colocamos en un comparativo, podríamos decir incluso que son variedades diferentes. Y eso solamente está dado por el terroir, que tanto ha hecho famoso a los franceses, ¿cierto? Pero que es verdad. El terroir va a dar finalmente las características sensoriales que las variedades puedan o no expresar dependiendo del microclima y el ambiente donde se desarrolle. Claro. Wow. Es Sí. toda una experiencia sensorial en realidad. Oye, tú me habías propuesto, de hecho, y tengo que mencionarlo, Sí, hacer una degustación con gente en vivo y todo, pero sí, sí, pues no se dio porque, bueno, hay que promocionarlo, entonces, sí, o claro. publicarlo más bien para que la gente que quiera nos acompañe. Entonces, la idea es hacer todo este acompañamiento en la degustación con gente que quiera estar con nosotros, no necesariamente con una botella, ¿es correcto? O sea, es como, si tienes ahí un vino blanco, un vino rosado, que esa es otra historia, debo confesar que los vinos rosados me han sorprendido Te han enormemente, cautivado, me sí. cautivaron y Muy para buen mí, gusto, Iván. Siempre has tenido muy buen gusto, así que no me gracias. sorprende que los rosé te cautiven. Muy Wow, entretenido los rosé. increíble, o sea, para Sí, mí era, es una mezcla. No, vaya, qué increíble. sí. Entonces, gracias por la opinión. Y me gustaría preguntarte si estás de acuerdo, podemos invitar a la gente, a aquellos que quieran hacer esta degustación sensorial en tu compañía, con tu liderazgo, para poder hacer inclusive hasta estas comparaciones. Digo, va a ser difícil que encontremos quizá la misma añada o la misma marca, pero por lo menos la comparación de alguna uva o diferentes uvas, no sé, ahí lo dejo para que tú nos des un poquito más de detalle, pero también quisiera comentarles a ustedes, a quienes nos ven, que nos indiquen en qué horarios podría ser bueno para ustedes. Por fines prácticos puede ser en un horario de la hora de la comida, tiempo de México, 2 de la tarde, o ya más en la noche cuando los pequeños estén ya ocupados en su tarea de dormir, o ya ustedes tengan ya después de su jornada laboral, tengan un tiempo para ustedes. Entonces, por favor, coméntenos o mándenos mensajes directos ahí en el link de la publicación. ¿Cuál de esos dos horarios sería muy bueno para ustedes? Y bueno, dejo a Marce que nos diga qué necesitaríamos. Claro, además de un Sí, vinito. Y no el vino sí. que yo les mostré hace un ratito, ese simplemente es para... Bueno, incluso podría ser ese. Lo Claro, que se si quieres. necesita es motivación y ganas y las personas que les gusta el vino y nos podríamos reunir, ¿cierto? Y degustar el vino que cada uno elija. Lo bonito sería que cada uno contara por qué eligió ese vino. Tal vez el que toma siempre, tal vez el vino que para ellos tiene una mejor relación precio-calidad, lo que es muy importante porque no estamos para estar comprando vinos carísimos, ¿cierto? La Claro, idea es encontrar un vino a un buen precio y que nos guste. Eso es fundamental. Entonces, lo bonito sería que cada uno elija un vino, puede ser el tetra que tú tienes, Iván, y claro,
vaciarlo en una copa y también lo fundamental sería que cada uno percibiera y podríamos hacer un tipo de mesa de redonda, ¿cierto? Para comentar, que cada uno comentara lo que percibe. Ya vimos Claro. utilizando la visión como sentido, el olfato como sentido y el gusto como sentido, que es la aplicación más estricta, ¿cierto? Al sensorial. Claro, ok. Tienes un atardecer fantástico ahí atrás. Creo que se acaba de abrir el cielo y se Ah, sí. ve Está el maravilloso, sol, sí. está justo aquí al Está frente, entonces buenísimo. Aquí está eh, medio nublado. se ve. Y entonces, ok, entonces fíjate, aquí la tarea sería, ok, un vino y que vayan pensando por qué lo decidieron, por qué ese vino, y no sé, que lo hagan al comienzo o más bien durante la sesión o antes de la sesión, ¿qué sugerirías tú? Lo que podríamos hacer es tal vez que las personas que estén interesadas nos dieran a lo mejor la variedad que eligieron o el vino que eligieron previamente. Ok, Por lo tanto, así tenemos una idea más o menos del grupo, qué es lo que va a degustar, ¿ya? perfecto. Entonces, lo que podríamos hacer es que yo les podría dar al principio en una diapositiva, ¿cierto? Colocar los alineamientos para degustar cuáles son las cosas que vamos a percibir. Y Súper. después abren su botella o su tetra o el vino que hayan elegido, ¿cierto? Y los degustamos en conjunto y lo conversamos. Un vino conversado podría ser. Sí, Claro. Ah, mira, vino conversado. Ese está pero bueno. sin mayor técnica, porque creo que no sería el objetivo. Y bueno, Claro, también vamos viendo las personas, cuál es el interés que van teniendo también. Eso lo claro, podemos claro. ir viendo a medida que vayan degustando su vino. Por supuesto. Perfecto. Pues eso entonces lo podamos hacer. Ya para cerrar y que también ya puedas estar libre de esta sesión y puedas estar más con tus hijos. ¿Cómo ves el futuro del sensorial? Vaya, a partir de esta pandemia, ¿qué Sí, crees que venga? sí. Em, yo creo que, bueno, tanto en México como en Chile, el sensorial todavía tiene mucho a desarrollar. Eh, en Chile, por lo menos, yo veo que hay muchas cosas que están en pañales, por lo tanto, metodologías nuevas que aquí no se conocen y que en el mundo en general, bueno, particularmente en países europeos, están mucho más desarrollados que en Chile. Yo creo que en México también debe ocurrir lo mismo. Entonces, por una parte, mencionar que hay un potencial muy grande del sensorial aún en nuestros Ujú. países, tanto en México como en Chile. Y claro, la problemática ahora de la pandemia es la vuelta a la evaluación presencial, que va a ser lo complejo, ¿cierto? Claro, Lo más probable es que durante este año estemos privados de esa evaluación presencial que vamos a tener que posponer seguramente para el próximo año. Y después no sabemos tampoco si es que, no sé, pues puede venir otro virus o a lo mejor, no quiero ser fatalista, pero puede ocurrir, ojalá que no, pues Dios quiera que no, porque ya es demasiado claro, pero bueno, vamos a pasar un tiempo más o menos largo en que vamos a estar limitados de evaluaciones presenciales. Por lo tanto, toda la metodología y las versiones online y las aplicaciones, los celulares, en fin, va a tomar una relevancia muy grande claro. ahora y en el futuro cercano también, ¿ya? Por lo tanto, las generaciones que vienen van a tener que preocuparse tal vez de eso primero y después de cosas más específicas. Claro, ¿Por qué? Porque a nuestros países les queda mucho potencial para desarrollar en el sensorial aún. Entonces, esto hay cuerda para rato, o sea, entonces la, el aspecto online y, bueno, la parte informática va a ser primordial en estos procesos de pandemia, que ojalá sea este el primero y el último que nos toque vivir, de todas maneras. claro, claro. Muy Sí. bien. Oye, y ya, ¿qué le dirías a alguien que está trabajando, que está comenzando?
que pues como que después de ver esto dijo, pues, sensorial, ok, puede ser interesante. ¿Qué le dirías a esas personas que deben esperar de sensorial o insensorial? Em, no sabría decir como qué deben esperar. Yo podría contar ah, rápidamente lo que a mí me ha dado el sensorial y que no lo comenté anteriormente, me olvidé. Una ciencia o una forma de expresión, como lo comentábamos al principio, muy importante. Y lo otro que da el sensorial es una versatilidad. Es decir, estas personas que están comenzando podrían trabajar en la Renault, en la Peugeot, en Ujú, auto, ¿cierto? Viendo el cuero, porque se hace eso, es todo sensorial, claro. ¿ya? Hay unidades de investigación dentro de estas grandes empresas de autos que se dedican a medir la textura en los cueros, la resistencia de los cueros, en fin. Entonces, tenemos un área que es muy versátil. Podemos verlo en los autos y bueno, y llegamos hasta nuestras áreas de investigación, ¿cierto? Ligadas a los alimentos y al vino, que es lo que a nosotros nos toca ver corrientemente. Entonces, la versatilidad que tiene esta ciencia, esta área, esta forma de expresión es muy amplia. Por lo tanto, yo tendería a pensar que van a poder desarrollarse en diferentes aspectos, en diferentes áreas, utilizando como herramienta la evaluación sensorial. Entonces eso, desde mi perspectiva, es muy bonito porque no se van a aburrir, se podrían cambiar de empresa. Bueno, ahora los millennials y todo eso se aburren rápidamente de los trabajos y cambian, pues Claro. ya no está ese perfil como el nuestro que uno nace en un lugar casi y muere en ese lugar. Pues, ¿ah? Claro. Claro, es raro encontrar tanto cambio en nuestras generaciones, pero ahora los jóvenes son muy diferentes, cambió mucho la mentalidad, por lo tanto también buscan una versatilidad y un cambio rápido en general en los trabajos pues, y en las motivaciones y en el quehacer. Claro. Entonces, desde esa perspectiva, también puede ser una ciencia que acomoda más a la mentalidad joven actual. Wow. Ok. Gracias. Y alguna, no sé, si quieras compartir tu Facebook, Twitter o Instagram, algo donde quisieras que la gente entrara en contacto contigo o vía la Universidad de Chile, no sé, tú. ¿Sí? Tengo Facebook, pero no sé cuál será mi nombre, pues me imagino que Marcela Medel, no lo recuerdo. Y también tengo LinkedIn, ahí aparezco con mi nombre. No Ok. tengo Instagram. Ahí ponemos al final Y tu red claro, social. y mi correo de la universidad es mmedel@uchile.cl. Perfecto. Ese Sí, es mi para que correo, entren en contacto contigo más adelante. claro, sí, por Súper. supuesto. Marce, muchas gracias. De verdad, esta sesión ha sido muy extensa, muy entretenida. En lo personal, me fascina el vino, entonces, bueno, ojalá... por cierto, ¿cuándo tendrías tiempo para esta sesión en vivo? Eh, Bueno, igual no me contestes ahorita, ahorita sí, ahí lo planeamos y lo ponemos, ¿no? claro, Porque, pero podría ser en un par de semanas más o 3 semanas ok, más, una cosa así. bien, Pero como te digo, nosotros seguimos en la casa y vamos a seguir durante el resto del año, yo creo, trabajando online y en la casa. Por lo tanto, claro, tenemos que lidiar con nuestros hijos que aparecen aquí en pantalla exacto. y eso va a seguir siendo así porque es difícil, no hay pestillo en la puerta. Tengo ya un sistema para cerrarla, pero claro, La no mamá siempre es conveniente. siempre no, y siempre hay que buscar a la mamá, entonces, Claro, ¿no? claro. Entonces, yo tengo tiempo en los horarios que tú mencionaste Ok, y nos colocamos de acuerdo ahí en el día que la mayoría pueda de los perfecto. interesados, claro, claro. Te agradezco mucho, mucho, mucho tu Sí, tiempo, tu disposición y me da mucho gusto verte que estás sana también. Un sí, abrazo enorme sí. hasta Muchas Chile. gracias, Iván, por la oportunidad y también ojalá que haya personas que se motiven, ¿cierto? Y que nos sentemos a conversar
con un vinito, para relajarnos también en estos tiempos un poco estresados, ¿cierto? De la pandemia. El vino viene muy bien. Sí. Oye, pues mira, salud por en cuanto, Salud, ¿no? salud, Gustazo. Iván. Muchas Gracias. gracias. No, hombre, Un gracias a ti. abrazo. Igualmente.